¿Te acordás de aquel viejo video que hicimos el año pasado contándote la historia de la estafa de los niños cantores en la Lotería Nacional en el año 1942? ¿Te acordás que una ingeniosa maniobra de esos pequeños adolescentes para quedarse con un pozo gigante de la época desató una durísima investigación por parte del diputado del radicalismo Agustín Rodríguez Araya, que arrojó una estafa nacional por parte de la cúpula política del conservadurismo en plena década infame? ¿Te acordás que los beneficiarios de los suculentos privilegios de la Lotería Nacional eran los mismos políticos que gobernaban, o familiares de los que gobernaban, o generales, tenientes coroneles, brigadieres, obispos, arzobispos, esposas de jueces, magistrados, mujeres de secretarios, damitas de honor y mucho más? Eran los que se llevaban la tarasca del Estado, que tenía como fin ayudar al lisiado, al pobre, al huérfano, al más necesitado. ¿Te acordás de esa historia? Bueno, si no la viste, acá te dejo el video para que lo vayas a ver después. Sin embargo, esta historia con los años tuvo muchísimos nuevos episodios iguales, de estafas nacionales al Estado y al pueblo argentino, por parte de los mismos políticos que dicen representarnos. Una de ellas es la que te voy a contar ahora, la estafa del Banco Hipotecario Nacional por parte de la cúpula política del radicalismo en el gobierno de Raúl Alfonsín, llamada la Circular 830. ¿De qué se trata? De más o menos lo mismo, estafa al pueblo con créditos de viviendas que se lo terminaron quedando los mismos de siempre, jueces, magistrados, mujeres del Senado, parientes de tal gobernador, amigo de tal concejal, punteros políticos, secretarias, intendentes, coroneles, tenientes, etcétera, etcétera. ¿Querés saber de qué se trata la famosa Circular 830? Seguí mirando el video, pero antes, suscríbete al canal, dejarnos una donación si es de tu agrado estos videos para financiar más investigación de estos casos con más bibliografía, desde Cafecito o el botón de super gracias ahí abajo. Y bueno, ahí viene, ¿el qué? La intro, dale. El Banco Hipotecario Nacional fue fundado el 24 de septiembre de 1886 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. La función de esta entidad bancaria era facilitar diferentes tipos de préstamos financieros para la construcción de viviendas con garantía real y directa a todo el país. Este préstamo contaba con bajo interés y plazos largos. Esto ayudaba a que mucha gente de clase media baja pudiera acceder a estos préstamos de viviendas porque se pagaban en largos lapsos de tiempo. El tope máximo era de 15 años. O en su número real, 180 meses, 180 cuotas. Esto formó parte del programa habitacional del proceso de organización nacional y construcción del Estado argentino durante la época de Roca, que incluyó la construcción de las primeras redes ferroviarias del país, creación de más escuelas primarias y secundarias, la ley del latifundio, creación del Banco Nación, el correo, los telégrafos, la creación de la escuela naval, etcétera, y mucho más. Al tener bajo interés y largos periodos de tiempo en cuestión de pagos, mucha gente de escasos recursos y con sueldos medianos podía acceder a dicho préstamo para construir su casa. Aunque si bien no era algo que se utilizara frecuentemente en la población general, mucha gente sí de clase media que vivía del alquiler permanente pudo construir su vivienda con estos préstamos. El boom del banco hipotecario llegó con Perón a partir de 1946 y sus famosos planes quinquenales, donde aproximadamente 170.000 préstamos fueron concedidos por un total de 570 millones de pesos en el periodo 1946 a 1952. Pero no todos esos préstamos durante el peronismo fueron a parar a gente necesitada. Hubo contactos políticos del justicialismo que se quedaron con muchos de esos préstamos para levantar gigantes casonas en barrios importantes de la capital federal y barrios privados en ciudades de otras provincias. Sin embargo, mucha gente necesitada de viviendas pudo construir su casita con el préstamo del banco hipotecario durante el peronismo hasta 1955, año del derrocamiento del gobierno del Pocho. En los años 60, el banco hipotecario amplió sus planes y operatorias gracias al sistema de redescuentos del Banco Central y con el Plan Federal de Vivienda sancionado en 1962 durante el gobierno de Guido y luego continuado durante el gobierno de Ilía, y con el sostén financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, se le permitió que muchas empresas y sindicatos pudieran construir los barrios para sus afiliados, que se les descontaba del sueldo mes a mes hasta el fin del pago. Con el regreso del peronismo en 1973 se puso en marcha el Plan Eva Perón de Viviendas, la segunda etapa, digamos, trunca en 1952, para la construcción de viviendas unifamiliares
unifamiliares en barrios populares, apareciendo los famosos nuevos monoblocks y los barrios Fonavis en distintas partes de la Argentina. Pero con la llegada de la dictadura en 1976 y la sanción de la circular 1050 en 1977, comenzaron a haber nuevamente irregularidades, como también permitir la indexación de los créditos, que producto de los sucesivos procesos inflacionarios argentinos desde 1975 permitieron favorecer a los deudores con cuotas irrisorias debido a la pérdida del valor de la moneda nacional. Pero la dictadura no dejó bien parado al banco hipotecario en lo que respecta a las deudas que venía contrayendo con los bancos antes mencionados, el Central y el Interamericano. El problema habitacional no fue tema importante durante la dictadura, tanto como lo fueron la construcción de rutas, autopistas y demás construcciones. Y así finalmente llegamos a diciembre de 1983, cuando retoma la democracia de la mano del radicalismo y de Alfonsín como nuevo presidente argentino, y el banco hipotecario se convirtió en un verdadero comité de los peludos y sus aliados políticos, con préstamos por doquier a todo el mundo con el contacto de la UCR. Veamos. El primer nombre que sale a la luz y el principal apuntado de la estafa es Aníbal Reinaldo, santafesino, médico, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, militante del Partido Radical desde muy joven. En 1972 fue postulado como precandidato a vicegobernador, pero no lo logró, aunque su nombre fue importante para la política de Santa Fe en la década del 70, como convencional nacional. Durante la dictadura militar se mantuvo en las sombras del partido, pero siempre militando desde abajo, y cuando llegaron las elecciones de 1983 fue candidato a gobernador en la provincia santafesina, pero perdió las elecciones por solo 10.000 votos, en una elección muy caliente que derivó en apagones de luz durante el conteo, acusaciones de fraude y bueno, el mismo quilombo de siempre cuando un político no acepta la derrota en las elecciones, ¿viste? Sin embargo, Reinaldo salió ganando igual, no la gobernación de Santa Fe, pero sí la confianza del futuro presidente Alfonsín, que en noviembre de 1983, a un mes de asumir, lo nombró como el presidente del Banco Hipotecario Nacional con la ardua tarea de solucionar el déficit habitacional de siempre de la Argentina. Pero ya como presidente del Banco Hipotecario Nacional, Reinaldo armó el equipo de colaboradores con nombres como Horacio Katz, primo del ministro de Economía Bernardo Grispún, en el directorio del banco, como contador a Amadeo Jorge Difonso, sindical de la UCR, y a Ricardo Esteban Foulques, como director del banco. Foulques, recordemos, era primo de Alfonsín, o sea, del presidente. Pero como Foulques murió durante su gestión, Alfonsín puso a la viuda de su primo como reemplazante, Beatriz Elena Becerra de Foulques. Todo venía más o menos de lo mismo que pasaba siempre, y que pasa hoy en día también. Nuevo gobierno y empiezan a entrar ñoquis a lo pavote. Primo de tal, amigo de tal, hermana de aquel, conocida de este otro, el marido de esta, la mujer de este, qué sé yo, amistades y parientes entrando a los puestos políticos como loco. Y muchos sin ni siquiera preparación, estudio o formación, sino simplemente el contacto político que no tienen todos. Con el correr de los años 1984 y 1985, el banco hipotecario comenzó a extender préstamos para viviendas con un marcado y sospechoso auge de velocidad nunca vistos, ni en épocas de dictaduras, ni en épocas peronistas, ni tampoco en épocas del conservadurismo más extremo. Préstamos para acá, préstamos para allá, todo muy rápido, todo muy sospechoso. Pero en 1986, cuando comienza de a poco a caerse la alegría de la primavera alfonsinista con el comienzo del Plan Austral y además el quilombo que se armó cuando el Presi planeaba sacarle la capital a los porteños y cuando se avecinaban nuevas elecciones para el año siguiente, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas realizó una denuncia contra Aníbal Reinaldo y 10 directores y funcionarios de línea del Banco Hipotecario Nacional, considerando que tales funcionarios habían incurrido en el delito de administración fraudulenta contra la nación. Según el Código Penal, estos delitos podían ir desde 2 a 6 años de prisión. Imagínate, saltó la liebre por todos lados, y todos los medios que ya criticaban al gobierno de Alfonsín les vino al pelo para seguir defenestrándolo. Los diarios La Nación y Clarín, los principales medios difusores contra el gobierno radical, y el canal 9 Libertad, el de Romay, el único privado en ese entonces, otro más contra el presidente. ¿En qué consistía o en qué tema se basaba esta denuncia de la Fiscalía Nacional contra el hipotecario? La investigación tenía origen que había habido irregularidades en la concesión aproximadamente de 7.000 créditos otorgados a través de la circular 830, que consistía en una vía fácil para acceder al crédito rápido. Además, esa investigación arrojaba que los préstamos para la construcción de viviendas tenían raras facilidades extraordinarias de repago, agregando obviamente la sospecha de los eventuales beneficiarios que de alguna manera no encajaban en la tradicional característica
característica socioeconómica de los cabales destinatarios de los planes del banco hipotecario. Cuando un periodista le preguntó a Reinaldo si creía que los beneficiarios de los préstamos eran realmente gente necesitada y que cumplía con los requisitos para acceder a un préstamo, el presidente del banco dijo que sí, que habían cumplido con la emergencia habitacional, por ejemplo, en Mendoza, cuando se produjo el terremoto en enero de 1985, como también con los afectados por la lluvia del siglo, aquella gran inundación en mayo del 85 en Buenos Aires, que afectó duramente a la capital y al Gran Buenos Aires. Pero Reinaldo también afirmaba, con cara durez, que se le había otorgado préstamos a jueces y diputados nacionales y provinciales para que solucionen su problema de vivienda que llevaba años. Así sus cabezas, ya despejadas de un problema mayor, podían ocuparse de la ocupación que les confería en el gobierno, ocuparse de la justicia y la legislación del Estado democrático. ¡Fua! ¡Qué cínico, boludo! Pero la investigación fue por más, y no solo encontró jueces y diputados entre los beneficiarios de los préstamos del hipotecario, también encontró una larga lista de parientes, punteros políticos, aliados políticos, periodistas ensobrados, otros magistrados. Una nómina tremenda. Y qué emergencia urgente que necesitaba esta gente, una casa, che. Pero a medida que se fue interiorizando la averiguación de datos, se encontraron con que muchos créditos fueron otorgados para la compra de casas y departamentos, escuchá bien, de entre 120 a 280 metros cuadrados cubiertos en zonas repaquetas, como Barrio Norte, Palermo, Saavedra y Belgrano. Además, por supuesto, en sus cercanías más arriba, como Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, San Isidro, San Fernando, Tigre, etcétera, etcétera. Re claro que eran emergencias habitacionales, ¿no? Sí, pero ¿de quiénes? Porque al trabajador de clase media y baja esto ni le llegó por asomo, ni siquiera le alcanzaba esa plata, sino al poder político del gobierno de turno. Pero pará, porque la investigación llegó a más datos todavía, porque yo te dije que el Banco Hipotecario Nacional tenía como extensión máxima de pagos 180 cuotas en 180 meses, o 15 años mejor dicho. Pero durante la gestión de Reinaldo, ese periodo se extendió primero a 25 años, o sea, pasó de 180 cuotas a 300 cuotas, y luego se extendió aún más, hasta 50 años, que llegaba a las más de 600 cuotas con un pago mensual de 130 australes por mes. Y además se fijó una tasa de interés ridículamente mucho más baja en relación con las que regían en el mercado de la época, y con las que le cobraban a la gente trabajadora que sacaba su propio crédito. Y esta decisión fue calificada en el ámbito financiero como una aberración jurídica y la principal causa de la bancarrota del banco hipotecario en 1987. Y además ingresar a la circular 830 estaba impuesta como no pública, o sea, necesitabas tener el contacto político clave para entrar. Solo podías entrar en la gestión de préstamos de la 830 si tu solicitud estaba firmada por uno de los miembros del directorio del banco, esos miembros denunciados también por la Fiscalía Nacional. O sea, no podías entrar a la circular 830 si no te conocía alguien de ellos como Reinaldo o los del directorio. Además, siguiendo con el informe investigativo, arrojaba que hubo una marcada descapitalización entre los años 1983 a 1987 del banco hipotecario y que el endeudamiento contraído con el Banco Central ni siquiera podía cancelarse liquidando el total del activo del mismo hipotecario. La Fiscalía cerraba que las autoridades del banco hipotecario con Reinaldo a la cabeza habían echado mano al recurso fácil del endeudamiento y que llegó a comprometer más del 14% de más de la responsabilidad patrimonial computable que le tocaba y a superar 21 veces más el patrimonio neto. Fue tal el descontrol que hubo en la administración del hipotecario en el periodo de Reinaldo del 83 al 87 que se consumó un hecho insólito en la historia de la banca oficial argentina. El Banco Hipotecario Nacional tenía tanta deuda que se le suspendieron las cuentas corrientes en el Banco Nación. Insólito. Y después te pones a pensar por qué se produjo la hiperinflación años después y bueno, qué sé yo. Después de este quilombo que se hizo mediático inmediatamente, Alfonsín le pidió la renuncia a Reinaldo y este lo hizo, pero claro, nadie se va después sin acomodarse antes y Reinaldo renunció al Banco Hipotecario Nacional porque ya tenía asegurada una banca en la Cámara de Diputados de la Nación después. Y en abril de 1988 publicó un descargo mediante una carta que decía entre sus puntos más importantes que no era él el culpable del vaciamiento del Banco Hipotecario Nacional, porque cuando entró en 1983 ya estaba vacío. Me entregaron un elefante blanco y dormido, decía Reinaldo. Además decía, mi mejor gestión fue la constante visita al Banco Central para fundamentar pedidos de recursos destinados a construir viviendas para un sector del pueblo, y que gracias a esta gestión se logró redescuentos en el Banco Central, y que se alcanzaban los 600 millones de pesos en deuda del Banco Hipotecario con el Central, que eran apenas 18% de la deuda enorme con respecto al presupuesto nacional, ya que la acusación lo culpaba a él por su fraude al galope inflacionario que vino después. Reinaldo nunca se hizo cargo de un carajo, siempre
siempre pateaba la cosa para otro lado. El Banco Mundial le aconsejó al mismo presidente Alfonsín de liquidar y cerrar el banco hipotecario por la altísima corrupción durante esa gestión. Y el hipotecario pasó de tener 53 sucursales en todo el país a tener solo 24 en el año 89. Y empezaron a despedir gente a lo loco como ni te das ni cuenta. Pero a todo esto, revistita, vos me venís diciendo que hubo muchos beneficiarios del ambiente político de la época que entraron en el favorcito de la circular 830. Pero, ¿quiénes eran estos tipejos? Prepárate, porque si ya te venías indignando con la historia, ahora te explota la bronca de la injusticia. Veamos. Al principio se denunciaron 6.422 créditos otorgados, pero después la investigación continuó y se llegaron a descubrir casi 10.000. Una verdadera traición a la patria, hermano. En la distribución geográfica de los préstamos repartidos, el 80% fueron otorgados a solicitantes de la capital federal y la provincia de Buenos Aires. En Avellaneda solamente, por ejemplo, donde gobernaba el radical Luis Agol, se otorgó casi el 10% de esos 80% en total. Ay, Dios. A la provincia de Córdoba se le otorgaron un aproximado de más de 400 créditos. En Santa Fe, más de 380 créditos. En Mendoza, más de 130 créditos. Una provincia de Mendoza gobernada por el radical Santiago Felipe Iriaber, hasta 1987, que abandonó la gobernación de la provincia para reemplazar a Reinaldo en el banco hipotecario. Y sí, más del 90% de esos créditos de la circular 830 fueron a parar a bastiones radicales del país donde se necesitaba competir con el creciente partido justicialista que venía liderando Rucauf, Cafiero y Carlos Menem a nivel nacional. Y ahora sí, prepárate y agárrate porque empiezan a saltar los nombres por todos lados de esta pobre gente que necesitaba una vivienda digna para vivir. Pobre gente, los políticos. Crédito número 46, escribano Jorge Gómez, presidente del Comité Capital de la UCR y miembro de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical. Préstamo otorgado por $22.830 a devolver en 257 cuotas o 22 años. Compró una casa en Palermo Viejo. Siguiente, Andrés Delich, presidente de la Juventud Radical Metropolitana, hijo de Francisco Delich, rector de la Universidad de Buenos Aires. Préstamo otorgado por $46.734 a devolver en 200 cuotas o 16 años y medio. Otra, señorita Margarita Ronco, secretaria del presidente de la Nación. Préstamo otorgado por $39.936 a devolver en 263 cuotas o 22 años. Otro, Marcelo Vivo, puntero político de la UCR en la capital federal y alto funcionario de la comuna. Préstamo otorgado por $61.236 a devolver en 260 cuotas o 22 años. Se compró una casa de un predio de 126 metros cuadrados. Una casita. También había muchos apellidos repetitivos. ¿Por qué? Porque eran familiares entre sí. Sí, esa larga lista aparecía el apellido Gauna 3 veces. Juan Octavio Gauna, procurador general de la Nación, se le otorgó $27.065. A Beatriz Inés Gauna se le otorgaron $37.359. Y a Susana María Gauna, otra parienta, un préstamo de $44.498, comprando predios por todos lados en la zona norte. Pero la lista de las familias radicales seguía con los Bello. 8 veces apareció el apellido Bello en la lista, con Julio Norberto Bello a la cabeza, subsecretario nacional de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Salud, que se le otorgaron un préstamo por $91.073, adquiriendo una casita de 170 metros cuadrados, una bicoca. En resumen, la familia Bello, entre los 8 nombres que figuraban ahí, conformaban algo así como $370.900 en préstamos bancarios del banco hipotecario. Pero la larga lista de beneficiarios seguía con Luis Chanqui Cáceres, el padrino a nivel político de Reinaldo en Santa Fe, quien era diputado nacional y referente fundacional de la coordinadora. También estaba Carlos Contín, dirigente nacional de la UCR, Ariel Puebla, otro diputado nacional, Carlos María Pintos, otro diputado nacional, Marcelo Bassani, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Bruno, senador provincial, Adolfo Boliche, dirigente de la UCR en Tucumán, Wenceslao Ariscurén, secretario general del gremio docente CETERA, Francisco Zupa, funcionario y puntero político del radicalismo porteño. Y la lista seguía y seguía con apellidos históricos de la historia radical en Argentina. Apellidos históricos radicales aparecían una y otra vez en esta lista ya negra. Apellidos como Alfonsín, sí, parientes, primos, sobrinos, qué sé yo. Folges, también parientes del presidente. Alconada, Storani, Borrás, Ilía, Carranza, Gas, Gaimon, Caeiro, Bieliski, Dacorte, Sivak, Sempé, Becerra, Tonelli, Juberov, Zaguier, Constantini, Aramburu, Estracera, Orgaz, De Bedia, Finkelstein, Ruiz Guiñazú, Pose,
Polak, Van Gelderen y siguen los apellidos. Una locura. Pero la corrupción no solo era para radicales con familias, sino también para radicales solteros, cosa que iba en contra de las leyes y requisitos de los préstamos del hipotecario, desde su nacimiento. Los créditos son para familias, no para solteros. Pero Reinaldo hizo una hermosa jugada bilardista y le cambió algunos puntos, entre ellos la posibilidad de alcanzar créditos a gente soltera. Y acá viene la nómina de los solteros beneficiados de la circular 830. Veamos. Préstamo número 225, Guillermo Raúl Bacareza, empleado de la Cámara de Diputados de la Nación. Préstamo por $21.753. Préstamo número 232, Susana Beatriz Gurgone, empleada también de la Cámara. Préstamo por $20.310. Préstamo número 215, María Elena López, empleada como las anteriores. Préstamo por $19.510. Préstamo número 216, Aide Liliana Sánchez, empleada también. Préstamo por unos $22.750. Préstamo número 211, Marta Vázquez, empleada en el Senado de la Nación. Préstamo otorgado por $21.150. Préstamo número 187, Roberto Appelbaum, ingeniero. Préstamo otorgado por $22.310. Préstamo número 184, Edith Valeria Rouco, estudiante. Préstamo otorgado por $21.510. Dentro de otros dos casos puntuales que la fuente de información no da nombres, hubo dos menores de edad. Sí, menores de edad. El préstamo número 244 y el préstamo número 300, con la excusa de una futura vivienda personal para unos años después. Entre ambas superaban tranquilamente los $50.000 en préstamo. Ay, Dios. Y acá comienzan los nombres de periodistas ensobrados del radicalismo. Veamos. Préstamo número 28, Jorge José Neder, gerente de noticias del canal ATC. Préstamo otorgado por un monto total de $59.287. Préstamo número 1989, Eduardo Cochen, redactor del diario Página 12. Préstamo otorgado por un total de $32.180 a devolver en 21 años y adquiriendo una propiedad de 106 metros cuadrados. Préstamo número 4060, Carlos Rodari, periodista de Radio del Plata. Préstamo por $46.783. Préstamo número 3208, Eduardo Anguita, redactor del diario Página 12 y del noticiero del canal ATC. Préstamo otorgado por un total de $21.747. Préstamo número 1344, Pablo Mendelevich, periodista del diario La Razón. Préstamo otorgado por un total de $24.657. Y así la lista continuaba con un sinfín de más de 100 nombres de periodistas beneficiados por la circular 830 del alfonsinismo. Cinismo. Pero ojo, porque los beneficiarios no solo eran partidarios al radicalismo oficial, también hubo beneficios para la contra, para los muchachos peronistas, para la cafieradora, aquellos seguidores a Antonio Cafiero, diputado de la Nación por el Partido Justicialista. Veamos. Préstamo número 1622, Nancy Beatriz Fernández de Manzano, asesora del bloque justicialista y mujer del jefe del bloque de diputados nacionales José Luis Manzano. Préstamo otorgado por un monto total de $35.145, a devolver en 240 cuotas o 20 años en tiempo estipulado, adquiriendo un inmueble en el famoso microbarrio La Isla, en el barrio de La Recoleta, en la capital federal. Préstamo número 3582, Raúl Cariñano, diputado nacional por Santa Fe, también justicialista. Préstamo otorgado por un total de $54.271. Préstamo número 8, uno de los primeros, Tránsito Rigatuso, diputado nacional por Córdoba, también del PJ. Obtuvo un préstamo por $27.345. Préstamo número 1866, Eduardo Vaca, diputado nacional por la capital federal, consiguiendo un préstamo por un monto de $60.313. Préstamo número 1643, Marco Estupenengo, pariente directo de José Estupenengo, secretario de prensa de Isabel Perón, muy cercano a López Rega en los años 70. Monto total del préstamo por $42.779. Préstamo número 969, Hugo Estupenengo, hermano del otro. Préstamo por $27.124. Préstamo número 3217, Jacinto Baibur, operador del Comando Estratégico Cafierista, con un préstamo total de $61.714. Préstamo número 1641, Alberto Iribarne, congresal nacional que luego fue secretario parlamentario del Senado de la Nación durante el menemismo. Préstamo otorgado por un total de $24.722. Préstamo número 15, otro de los primeros, Daniel Zanola, pariente directo del jefe del gremio bancario Juan José Zanola. Préstamo por un total de $75.000, un afano. Préstamo número 377,
1985. Claudia Digón, parienta directa del sindicalista tabacalero Roberto Digón. Préstamo del total de $46.684. Y la lista seguía y seguía con más cafieristas del justicialismo de los años 80. Pero guarda, porque cuando la investigación se abocaba a funcionarios y familiares de funcionarios, como vengo mencionando, los de la Fiscalía abrieron los ojos grandes cuando leyeron el préstamo número 502, préstamo otorgado por $22.723 a pagar en 135 cuotas u 11 años por un inmueble de 135 metros cuadrados. ¿De quién era ese préstamo? Sí, de José Severo Caballero, presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Un papelón, boludo. Y si figuraba la punta de la pirámide judicial de toda la Argentina como beneficiario, imagínate lo que sería para abajo, ¿no? Y encontramos nombres como préstamo número 4172, Emilio García Méndez, juez de instrucción. Préstamo de $54.271 en total. Préstamo número 285, Luisa Mejino Escobar, juez de cámara. Préstamo por un total de $43.460. Préstamo número 881, Fernando Archimbal, juez de la Cámara Federal. Préstamo por un total de $32.459. Préstamo número 905, Juan Edgardo Fegoli, juez federal electoral. Préstamo otorgado por un monto de $33.529. Préstamo número 1052, Mario Filosof, juez federal. Préstamo por un total de $33.646. Préstamo número 2691, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, fiscal de la Cámara Federal de San Martín. Préstamo por un monto total de $67.680. Un bolazo. Pero si te indignaste con esto, pará todavía, porque falta poco para terminar y que te explote la bronca del todo. Porque la larga lista interminable de beneficiarios de los préstamos, además de los ya mencionados funcionarios, secretarias, punteros políticos, jueces, menores de edad, solteros y tantos chanchullos no permitidos históricamente por el banco hipotecario, también había una lista especial de aproximadamente unos 15 entre 41 préstamos sospechosos otorgados para viviendas para gente que ya tenía una o dos propiedades a su nombre. Y ellos eran: préstamo número 1480, Carlos Alberto Caballero, propietario de inmuebles de la capital federal y también en la provincia de Buenos Aires. Préstamo número 1749, Estela Matilde Fumagalli. Préstamo número 1580, Juan Lázaro Musante. Préstamo número 1144, Adolfo Ollenar. Préstamo número 2179, Carlos Alberto Rodríguez. Y la lista continuaba un poco más. Finalmente, y luego de comenzar la investigación en noviembre de 1987 y terminada en el penúltimo día hábil de 1988, los fiscales nacionales de investigaciones administrativas, mirándose de reojo por las dudas que no aparecía el nombre de alguno de ellos, quizás, desembarcaron en los tribunales. Luego de un arduo trabajo de un año de investigación, el fiscal Roberto Solá y Francisco Santa Coloma presentaron la denuncia penal contra las autoridades del Banco Hipotecario Nacional durante el periodo 83-87 en el escritorio de la jueza Amelia Berraz de Vidal, a cargo del Juzgado Federal número 4 el 30 de diciembre de 1988. Pero pará, porque lo que viene ahora es increíble, un laberinto y conglomerado de corrupción increíble, típico de estas pampas, ¿viste? Porque la iniciativa de la denuncia contra el banco hipotecario había empezado antes de la denuncia de la Fiscalía Nacional. Había sido por parte de un ciudadano particular, Marcelo Balota, quien denunció fuertemente a Aníbal Reinaldo para que se le inicie una investigación y un procesamiento por irregularidades cometidas en el otorgamiento de préstamos hipotecarios, privilegiando a algunos contactos políticos en la provincia de Santa Fe, como el Chanqui Cáceres ya mencionado, y unas más de 300 personas, curiosamente, sin necesidad de vivienda urgente. La demanda de Marcelo Balota ingresó al Juzgado Federal número 5, a cargo de ese entonces, ¿de quién? Sí, del juez Fernando Archimbal, el del préstamo número 881 que ya te dije antes. O sea, un juez iba a investigar un caso que lo tenía a él mismo como cómplice de la corrupción del banco. Ay, Dios. Pero pará que hay más todavía, porque obviamente el proceso investigativo y judicial se hizo muy lento. Acá había que salvarse como pueda antes que salte la liebre. Y un 2 de mayo del 87, el juez Archimbal firmó una resolución excusándose de seguir interviniendo en la causa por razones de violencia moral. O sea, no podía seguir investigando a los mismos directores que le habían concedido $32.459 para comprarse una vivienda de varios metros cuadrados en la capital federal. Entonces la causa de Balota fue a parar a las manos de la jueza Berraz de Vidal. Pero, oh vaya casualidad, la jueza también
justificó la excusación en el hecho porque su hijo estaba también en la circular 830, como beneficiario favorecido en un préstamo en 1985. Todos estaban embarradísimos hasta el cuello. Entonces Balota tuvo que llevar su expediente y la denuncia a la Sala Primera de la Cámara Federal, que la integraba ni más ni menos que el juez León Carlos Arlanián, beneficiario del préstamo número 149 del Banco Hipotecario, del juez Ricardo Gil Lavedra, quien había gestionado y conseguido un préstamo por su ex mujer, y también el juez Diego Pérez, quien de forma rara se mantenía out de la 830 todavía. Pero el pobre de Balota siguió bailando fiero en las cámaras federales y los 3 jueces de la Sala Primera devolvieron el caso a la jueza Berraz de Vidal. Pero un mes después, esta jueza pidió relevo y se abrió nuevamente de la causa y volvió a la Cámara Federal ante los jueces Cortelesi, Rodríguez Basavilbaso y Costa. Pero los 2 primeros también tenían préstamos en el Banco Hipotecario, mientras que Costa aún se mantenía afuera. Y la causa fue nuevamente derivada al juzgado número 4 contra la voluntad y la justificada objeción ética de la jueza Berraz de Vidal. Y acá la causa se une con la presentada por los fiscales Santa Coloma y Roberto Solá, que ya te mencioné antes. Una cosa increíble. En junio de 1989, la jueza Berraz de Vidal ordenó la captura de Jorge Amadeo Difonso, el contador síndico del Reinaldo en el Banco Hipotecario Nacional, acusado de hacer negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso de enriquecimiento ilícito, monto de fraude que superaba el $1.000.000. Pero, ¿cómo lo había hecho? Fácil, utilizando la circular 830, financiaba a terceros en la compra de departamentos en edificios de su propia propiedad. ¡Ay, Dios! ¿Y el final del video? No lo tengo, aunque sí te cuento otras cosas, como la increíble disputa interna en la Fiscalía Nacional entre el fiscal Ricardo Molinas, que se había bajado de la causa, y Roberto Solá en 1990. Pasa que Solá mandó a investigar al hijo de Molinas por presuntos ilícitos cometidos en otra causa. Esto no hizo otra cosa más que desviar el foco de atención de la corrupción radical de la 830, porque entre denuncia de acá y denuncia de allá se armó un quilombo en la Fiscalía tremendo y una cobertura mediática tremenda, más todavía, que olvidaba a la 830. Carlos Menem, ya presidente, exoneró a todos los fiscales en 1991, y los más de 7.800 casos comprobados por la Fiscalía Nacional en el caso de la circular 830 del gobierno radical quedaron atrás, impunes, olvidados y completamente en la estafa nacional de antes. En el año 1997, Menem privatizó el Banco Hipotecario y la función social del ente bancario creado para solucionar el déficit habitacional de los argentinos desapareció en manos privadas y sociedades anónimas con los años. Y la gente todavía sigue esperando alguna oportunidad para poder construir su propia casa sin necesidad de meterse en grandes quilombos políticos, económicos y judiciales. Qué sé yo. El otorgamiento de créditos, y pasando ya a otro tema, por parte del Banco Hipotecario Nacional durante la gestión del actual diputado Aníbal Reinaldo, sigue dando mucho que hablar. Y ahora hace hablar al mismo Reinaldo, quien ha salido al cruce de las versiones señalando que como excepción solicita, mediante proyecto de ley, la publicación de la nómina completa de beneficiarios de créditos de esa institución. El legislador radical desestimó imputaciones realizadas en un semanario en su última edición y señaló que el autor de la nota periodística evidencia un curioso criterio clasista, ya que invalida como beneficiarios de créditos a distintas personas por el hecho de ser militares, periodistas, políticos o magistrados. Dijo que asume toda la responsabilidad por el otorgamiento de los 204.000 créditos que se concretaron durante su periodo, que, afirma, fue el más destacado de la historia de la institución. Claro, lo que va a tener que explicar el diputado Aníbal Reinaldo es, en caso de que sean ciertas, esas concesiones de créditos que en algunos casos a lo mejor superaban los 20 o 30.000 dólares y que se pagaban en 600 cuotas de 130 australes por mes, por ejemplo. Habrá que ver si esto que publica este semanario es cierto. En caso de que sea cierto, no sé qué tipo de explicaciones llegará a dar el diputado radical.